Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es Baltasar Guerrero, yo soy médico cirujano general, médico epidemiólogo, especialista en medicina alternativa y magíster en fitoterapia. En esta ocasión quiero hacer este video para poder compartir con ustedes algunos datos importantes a tener en cuenta en estos momentos que estamos cursando con esta pandemia del COVID-19 aquí en nuestro país y a nivel mundial. Desde el pasado 6 de marzo que se confirmó el primer caso positivo aquí en Colombia para COVID-19, a hoy estamos cursando con la cuarta semana de esta epidemia. Hemos visto cómo en los últimos días el número de casos ha venido aumentando de manera significativa. Hoy en día estamos en una situación en donde el número o el índice de pacientes en los cuales no se pudo detectar un nexo epidemiológico frente a aquellos en los cuales sí hay un nexo epidemiológico está en el 11%. Esto lo que nos permite concluir es que este 11% de pacientes no pudimos establecer de manera clara si estos pacientes habían adquirido la enfermedad de viajeros que venían fuera del país o si ellos habían viajado fuera del país y habían adquirido allí su infección, lo que nos permite confirmar que estos pacientes adquirieron su infección estando aquí en nuestro país, es decir, que estamos frente a una circulación del virus aquí en Colombia. Esta situación nos permite entonces establecer que pasamos de una fase de contención en donde lo que buscamos es evitar que estas personas que vienen fuera del país infecten y contagien a otras personas, a pasar a una fase ya que se llama de mitigación, donde empezamos a buscar disminuir el efecto del número de pacientes contaminados o infectados cada día. Tenemos que tratar de evitar al máximo que el número de infecciones cada día sea mucho más rápido, porque esto es lo que va a generar un bloqueo en los sistemas de salud. Es por esto que pues a nivel nacional se han venido estableciendo diferentes estrategias desde un tiempo atrás, como lo es el aislamiento social y todo lo que tiene que ver con prepararnos para esta sobresaturación que podemos llegar a tener en nuestros centros médicos y en nuestras instituciones de salud, ya que para nosotros sería una cosa muy catastrófica que en tan corto tiempo cada día sean mucho más los pacientes infectados, en donde no podamos tener esos recursos para su atención y asimismo tengamos un bloqueo o una sobresaturación de los servicios de salud. Es por esto que todas estas medidas de contención y de aislamiento lo que buscan es mitigar como tal el impacto del número de casos a diario que se presenten por esta enfermedad. Esto es lo que se llama desde el punto de vista epidemiológico aplanar la curva natural de una epidemia. En esta fase entonces de mitigación ya no nos vamos a enfocar solamente en aquellos pacientes infectados y diagnosticados, sino que las intervenciones van a ser de una manera mucho más global hacia toda la población en general. Porque lo que tenemos que evitar al máximo es que sean muchos los pacientes que se infecten y se enfermen al tiempo y que vayan a requerir entonces de la atención de los centros hospitalarios de urgencias y que vayan a generar como tal un bloqueo de los mismos, ya que pues muchos pacientes consultando a la misma vez, pues vamos a tener menos probabilidades de atención y sobre todo en aquellos pacientes moderados o severos que puedan requerir una unidad de cuidado intensivo o un equipo de ventilación. Cuando nosotros tratamos de mirar cuál es la literatura que se ha publicado recientemente en relación con esta enfermedad del COVID-19, que es una enfermedad, digamos, nueva y que ha necesitado de muchísima investigación, vamos a encontrar de que hay mucha literatura que está publicada y que hace referencia a esta infección, en donde recientemente se ha venido sustentando el rol de la respuesta inmunológica innata y asimismo ese rol de esa respuesta inflamatoria como actores principales de esta enfermedad, sobre todo en esa fase intermedia que presenta el paciente que está infectado por este virus y que es previo a esas fases mucho más avanzadas donde el paciente infectado se va a comportar como un paciente complicado de mayor riesgo de muerte asociado principalmente a una falla respiratoria. Se ha podido identificar entonces que dentro del proceso de enfermedad o de infección del paciente con COVID-19 hablamos entonces de tres fases. Una primera fase, que es esa primera fase asintomática, en donde casi que el 80% de los pacientes pueden cursar con esta fase. Una segunda fase que es de síntomas leves o moderados, es decir, hay ausencia de estos síntomas severos.
y que juegan un papel importante en estas dos primeras fases, la respuesta inmunológica, principalmente esa respuesta innata, y con el fin de evitar esos efectos deleterios como tal de la infección viral que están expresados en la inflamación y en la destrucción de órganos diana, principalmente aquellos que tienen alta expresión de esa enzima convertidora de angiotensina 2, como lo es el pulmón, y órganos que están totalmente inflamados y afectados en esas fases avanzadas o en esa tercera fase dentro del desarrollo de esta enfermedad. Es así como, por un lado, son válidas todas aquellas estrategias terapéuticas que nosotros apliquemos en nuestra consulta médica para poder impulsar esas respuestas inmunes, principalmente esas respuestas inmunes primarias o innatas, y por otro lado, poder modular o poder favorecer el proceso de resolución de esas respuestas inflamatorias de órganos claves en el enfermedad como son los pulmones. Resalta entonces dentro de todos estos estudios de investigación que detrás de toda esta enfermedad estamos es frente a una respuesta inflamatoria en donde se asocia con la presencia del síndrome de liberación de citoquinas. Esto es un complejo de conjuntos de síntomas asociados con una liberación de muchas citoquinas en la circulación y que están expresadas en manifestaciones clínicas como la linfocitopenia, que es uno de los signos de más mal pronóstico dentro de la aparición de esta enfermedad. Este síndrome de liberación de citoquinas sustenta el cuadro clínico severo en la infección por COVID-19 y sobre todo en aquellos pacientes que están en esa fase, en esa segunda fase o esa fase avanzada de la enfermedad. Es así entonces como se establece dentro de estas publicaciones que el bloqueo de la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral pueden ser efectivas en el control de esta respuesta. En China también se ha venido estudiando el uso de células estromales o células madre mesenquimales activadas por citoquinas en esos casos graves con infección por COVID-19. También es importante resaltar que dentro de todas estas estrategias terapéuticas, muchas se han venido enfocando en lograr una disminución de esta respuesta inmunológica, específicamente expresada a nivel pulmonar, que está representada por la presencia de mucho edema, la presencia de una gelatina rica en hialuronano. Para este escenario se ha empezado a evaluar el uso de un inhibidor del hialuronano sintasa y la eliminación como tal del hialuronano. Asimismo, se ha identificado que los pacientes con inflamación pulmonar infectados por COVID-19 hay una alta expresión de interleuquina 1 y de factor de necrosis tumoral. Finalmente, en esta enfermedad hay dos periodos que es importante tenerlos en cuenta. El primero es ese periodo en donde se activan todos los mecanismos protectores comandados por el sistema inmunológico innato, y en un segundo periodo que es ese periodo perjudicial en donde hay una gran respuesta inflamatoria que se va a expresar en órganos claves como el pulmón, órganos que son los que han sido el gran reto terapéutico en todos estos pacientes que terminan hospitalizados y terminan en un uso de un ventilador y en una falla respiratoria. Los tratamientos médicos, entonces, por lo tanto, se deben focalizar o se han venido focalizando en aumentar las respuestas inmunológicas primarias durante este primer periodo de la infección y suprimir esa respuesta inflamatoria en el segundo periodo. Este es el escenario que nos ha permitido a nosotros poder aplicar todos esos conceptos que hemos venido aprendiendo durante los últimos años asociados al uso de la medicina bioreguladora de sistemas. Poder utilizar las bondades de esos medicamentos en dosis bajas, multiobjetivo y multicomponente de origen natural. Hemos venido conociendo y aprendiendo sobre el uso de Engistol, que va a jugar un papel muy importante en estas enfermedades virales. Sabemos cómo el Engistol, a través de todos sus estudios de investigación, se ha podido documentar que favorece esa producción de interferón tipo 1, aumenta la fagocitosis y esa acción de los natural killer, que son pieza clave o pieza fundamental en este primer periodo de infección por COVID-19. Y también empezar a utilizar muchísimo más el Traumel, ya que gracias a todos sus estudios genómicos hemos podido o se ha podido documentar
que inhibe todas esas citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 8. Estos estudios nos han permitido poder ver que Traumel se convierte en una herramienta terapéutica importantísima para poder modular o poder disminuir toda esta gran carga de citoquinas que está presente en estas fases avanzadas o en estas fases complicadas de la infección por COVID-19. Todo esto finalmente nos ha permitido soportar que vamos por un buen camino, que tenemos unas buenas herramientas terapéuticas para el abordaje de esta infección, tanto en sus fases primarias, en esas fases que muchas veces son asintomáticas o que sus síntomas son leves, en donde necesitamos reforzar esa respuesta a ese sistema inmunológico innato. Contamos con Engistol entonces como una buena herramienta terapéutica. Y también en esos pacientes que ya avanzan esas fases más avanzadas, en donde se va a caracterizar por esa gran respuesta inflamatoria que es necesario entrar a mitigarla y a modularla utilizando medicamentos como Traumel. Es importante entonces que nosotros en este momento nos preparemos ya y nos preparemos porque vamos a empezar a tener pacientes mucho más complejos, pacientes sintomáticos, pacientes con compromisos de todos sus órganos específicamente a nivel respiratorio, en donde tenemos que enfocarnos a sacarlo adelante, sin olvidar todas las cosas que hemos venido aprendiendo durante estos últimos años de esa visión integral hacia este paciente. Preparémonos entonces para esta fase de mitigación con unas muy buenas herramientas terapéuticas que nos permitan enfrentarnos a estos pacientes y poder disminuir al máximo las tasas de mortalidad. Un saludo muy especial para todos. Chao.